la forma en que se calcula el centroide para cada una. De igual manera, lo que se conoce como segundo momento de área. ¿Ya? Entonces, acá está, cada figura pues tiene una ubicación única de su centroide y acá nos marca pues a partir de los ejes a qué distancia se encuentra. Por ejemplo, en el caso del triángulo rectángulo, les decía yo, ¿verdad? Ahorita que estábamos haciendo cálculo de diagrama de momento flector, y salió una carga triangular, entonces esa carga triangular la pasábamos a una puntual, ¿verdad? O que le llamábamos fuerza equivalente, y esa fuerza equivalente se ubicaba en el centroide de la figura. Entonces, ese centroide decíamos que estaba ¿dónde? Ese centroide estaba a 2/3 de la base a partir del ángulo recto y a 1/3 de la base a partir del ángulo, perdón, 2/3 de la base a partir del ángulo agudo y 1/3 de la base a partir del ángulo recto. ¿Ya? Entonces, y para el rectángulo, pues a la mitad de la base, ¿no? A la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces, básicamente ahí nosotros ya estábamos recordando un poco acerca de lo que era este tema. Pero como les digo, ya por ejemplo, cuando trabajemos figuras compuestas, como puede ser una T, puede ser un perfil HSS, que se trata después de una sección cuadrada hueca. ¿Ya? Entonces hay que calcular obviamente el centroide de esa figura para poder avanzar, ¿verdad? Entonces les decía, ¿verdad? Regresando al tema de lo que era, a ver, no, lo voy a minimizar un poco. Acá, ok. Bien, entonces les decía, ¿verdad? Que si teníamos una viga y a esa viga se le aplicaba color, ok. Si a esta viga se le aplica, muchachos, una fuerza transversal, una carga transversal, entonces, evidentemente, ¿verdad? Se va a producir esto, una deformación. Ahora, obviamente, esto pues está bastante exagerado, ¿verdad? Porque según la magnitud de la fuerza, pues obviamente se va a producir a mayor o menor escala, pero esto es solamente un esquema, ¿verdad? Y está, pues les digo, exagerado. Entonces, lo que les mencionaba es que esta sección transversal de esta viga, muchachos, tiene una propiedad geométrica que se llama segundo momento de área, o como les decía en física, se llama momento de inercia. Vamos a ver si lo logro. Momento de inercia o segundo momento de área. ¿Alguien más lo vamos a aceptar? Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tanto se va a deformar, muchachos? Esa deflexión, es decir, esa desviación, si por ejemplo este era, ¿verdad? Mi eje inicial, es decir, este eje, yo lo represento acá. Entonces, esta deflexión, esta desviación que se llama delta K, va a ser inversamente proporcional a ese segundo momento de área o momento de inercia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor sea este momento de inercia, menor va a ser la deflexión. ¿Ya? Entonces, es ahí donde radica la importancia de saber determinar nosotros este parámetro. Sin embargo, para poder determinar ese parámetro, también tenemos que tener o saber calcular los centroides de la figura, porque saber determinar un centroide es básicamente pasar por un punto o un paso intermedio para poder determinar eso. Por eso no sé si comentábamos también que les decía, ok, tenemos nosotros, ¿verdad? Un perlín, tenemos ahí un perlín de perfil típico. ¿Qué pasa? ¿Por qué se coloca así y no se coloca así? O sea, intuitivamente nosotros sabemos que de esta manera va a soportar más, ¿no? Porque si lo hacemos, si lo colocamos así, inmediatamente pues vamos a poder observar, obviamente según el peso del techo, de las láminas y todo lo que cargue, que va a sufrir ahí, sí va a sufrir una deformación bastante considerable. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se coloca de esta manera. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos considerar, ¿verdad? Dos ejes a partir del centroide de la figura y el momento de inercia respecto a Y, si nosotros lo calculáramos, ¿verdad? Vamos a ver que es mayor al momento de inercia respecto a él. Entonces, ¿qué pasa? Al ser mayor, decíamos que al ser mayor el momento de inercia,
La deflexión, pues obviamente va a ser menor. ¿Ya? Eso solamente estamos dando un pequeño recordatorio, ¿verdad? Porque les decía que lo que vamos a ver ahora, que es el tema correspondiente a flexión, pues esto es parte fundamental. Si nosotros no recordamos bien cómo determinar lo que es un segundo momento de área o un momento de inercia, pues nos vamos a quedar ahí en el paso inicial. ¿Ya? Entonces vamos a recordar, les decía, solamente esto es un poco una pincelada de lo que viene siendo la definición, algo rápido, y pues vamos a pasar ahorita con los cálculos. Bueno, si tienen alguna consulta hasta el momento, pues pueden hacerla para que no vayan quedando esos vacíos, ¿verdad? Y vayamos avanzando. No sé si alguien tiene algún comentario. Ok. Bien, entonces, vean. A Ingeniero, ver, disculpe, ingeniero, esa diga. tabla la vamos a ocupar, ¿verdad? Que es la tabla de las figuras con momento de inercia. Sí, yo se las voy a proporcionar. De hecho, se las voy a mandar ahorita al grupo. Ok. Se las voy a mandar al grupo porque les decía que es imprescindible que nosotros sepamos determinar, ¿verdad? Un centroide ya como que si tal estemos realizando una operación geométrica, pues, una operación aritmética, perdón. Permítanme hacerlo más. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Para los últimos que entraron, es que les estoy comentando que estamos haciendo un repaso de esto. Ok, bien, entonces, a ver, aquí nosotros tenemos las figuras básicas, ¿no? Las figuras que conocemos normalmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando queremos, por ejemplo, determinar el centroide de una figura que está compuesta por más de una de estas figuras simples, digamos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una T por acá. Ahí. Supongamos que vamos a utilizar ese perfil, ¿verdad? Entonces, a ver, necesitamos conocer el centroide de esa figura. Entonces, lo vamos a acotar por acá. Voy a ir un poco lento para que no me salgan tan chuecas las líneas. Permítanme un momentito, muchachos, solo voy a atender algo rapidito. Ok, muchachos, me disculpan, me pasa que estoy viendo algo ahí de una gente que va a chambear. Ok. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? Les decía, ahí me sale un poquito chueco eso. Bueno, ok, entonces, a ver, vamos a darle unas cotas ahí, solo al azar, ¿verdad? El objetivo es repasar el concepto y la forma de cálculo para que procedamos eh, con el tema, para entrar en materia. Ok, entonces vamos a darle acá 2 pulgadas, 6 pulgadas y acá le vamos a dar 1 pulgada. Ok, entonces fíjense bien, nosotros queremos determinar el centroide de esa figura. Entonces, para ello, lo primero que observamos nosotros es que esa figura, si yo trazo una línea vertical, pues está más o menos chueco ese oído, pero permítanme, a ver si lo podemos enderezar un poquito. Ahí. Ok. Si nosotros, muchachos, le hacemos un trazo de una línea vertical,
inmediatamente que podemos observar que esa figura es simétrica. Entonces, esa figura, al ser simétrica, nosotros vamos a deducir que el centroide va a estar sobre ese eje, ¿ya? Ok, entonces, permítanme, ahí, bien. Ok, entonces nosotros vamos a partir de la base, ¿verdad? Vamos a partir de la base. Entonces, a ver. Básicamente, nosotros podemos recordar lo siguiente. Esto sale a partir de lo que se conoce como el teorema de Variñón. ¿Qué quiere decir? Que el centroide de una figura compuesta por su área va a ser igual, muchachos, a la coordenada centroidal de cada una de las subfiguras por su respectiva área. ¿Ya? Entonces, básicamente en esto es que nosotros nos vamos a centrar. Entonces, si ya, por ejemplo, tenemos esa figura, esa T, nosotros podemos determinar el área de esa figura, que podemos observar que tenemos dos rectángulos, básicamente. Entonces, vamos a tener el área del, a este le vamos a llamar 1, a este le vamos a llamar 2. Entonces, el área de 1 va a ser 1, obviamente ya sabemos que está mostrando en pulgadas, por 6, más, vamos a tener, acá hizo falta esta cota. Esta de acá. Entonces, ahí le vamos a dar 8 pulgadas. Entonces, y el área de este rectángulo 2 va a ser esta base, que ahí la acabamos de poner, que son 8 pulgadas, ¿verdad? Estoy metiendo las comillas ahí. Ya sabemos que eso nos va a resultar en pulgadas cuadradas por esta altura que tenemos ahí. Entonces, vamos a tener acá 6 más 16 serían 22 pulgadas cuadradas. Entonces, ahí tenemos el área de la figura compuesta. Ahora, fíjense bien, entonces, en este caso, como la simetría está en el eje Y, entonces el centroide va a estar sobre ese eje, el comentario que hicimos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que acá esto solamente es definición, ¿no? Lo que nosotros queremos es la interpretación. O sea, que acá la coordenada centroidal que nosotros vamos a determinar va a ser una coordenada Y, no una coordenada X. La coordenada X del centroide, si es simétrico con respecto a este eje, va a ser ¿cuánto? Va a ser 0. Entonces, vamos a tener acá coordenada centroidal de la figura por su área, que son 22, mantengamos las unidades, ¿verdad? Ahí para que recordemos, y eso va a ser igual a, ok. Ahora, vamos a tomar este eje como referencia y a partir de este eje es que nosotros vamos a determinar esta X sub Y. Entonces, eso va a ser igual a, vamos con la primera. ¿A qué altura va a estar el centroide de ese primer rectángulo? A ver, ¿alguien que me diga? 4 pulgadas. No, 8. 3, ¿verdad? Sí. A 3. Es para el primero. Recuerden que estamos seccionando la figura compuesta y la primera figura llegaría hasta acá. Miren, entonces tiene una altura de 6. Aquí pues la cota se medio traslapó porque rotamos esta figura. Entonces, estaría ¿a dónde? Al centro, ¿no? Que sería 3. Entonces, vamos a tener 3. 3 por su respectiva área. Vamos a aceptar ahí. Ok, por su respectiva área. ¿Cuál sería el área de ese rectángulo? Sería 1 pulgada de base por 6 de altura. Más, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda figura. Entonces, les consulto. El centroide del rectángulo es que da al centro, ¿verdad? Estamos claros de eso. Entonces, desde el eje X, ¿a qué altura va a estar ese centroide? A 4. Desde este eje X, muchachos, ¿a qué altura va a estar ese centroide ahí? A ver, analicen bien. Ahí les dejo el gráfico, ¿verdad? Tenemos 6 de altura, acá tenemos 2. 7. Y las cotas las estamos, 7, correcto, ¿verdad? Las estamos tomando de referencia a partir de este eje X. Entonces, sería 7. ¿Por qué 7? Porque tenemos 6 de acá más 1, porque como esto es 2, entonces la mitad quedaría ¿cuánto? A 1. 1 más 6, tenemos 7. Correcto. Por su respectiva área, ¿cuánto es el área? 8 por 2. 8 por 2, ¿ya? Entonces tendríamos 22 por la coordenada Y del centroide, igual acá tendríamos 3 por 6, 18, más 7 por 8, ¿cuánto es 7 por 8? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es 7 por 8? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por 2?
112. 112, ¿verdad? No se me entuman, no se me entuman. Ok, entonces tenemos 18 más 112, tendríamos 130 sobre, no, sí, 18, 130 sobre 22, claro, esto había visto 118. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Tiene calculador en mano? Calculen eso, muchachos, para mí. Voy a hacer algo rapidito. ¿Cuánto les dio? 5.90, nada más. 5.91. Ajá. Ok. ¿Unidad de medida? Pulgada, nada más. Correcto, pulgada, ¿verdad? Por eso les digo que, o sea, para no estar escribiendo tanto ahí las unidades, solamente tengamos estemos atentos de que estemos trabajando con unidades consistentes, es decir, que si estoy trabajando longitudes, no mezclar metros, pulgadas, sino que todo trabajarlo en una misma unidad, ¿ya? Y el resultado, pues ya sabemos, por ejemplo, acá, el área ya sabíamos que nos iba a dar en pulgadas cuadradas, y acá, como es una unidad lineal, una medida lineal, entonces en pulgadas. Ok, entonces ya básicamente eso, muchachos. Como les digo, esto es únicamente un repaso porque para lo que vamos a ver, ya para entrar en materia, necesitamos calcular lo que se llama segundo momento de área. Entonces, para poder calcular esos segundos momentos de área, hemos de estar fresco con estos conceptos, ¿verdad? Para que porque nada nos sirve ir avanzando si siempre nos va a ir nos va a venir pisando la cola la incertidumbre y la duda. Entonces, mejor, vamos a dedicar un tiempo ahorita para repasar estos conceptos, ¿verdad? Que son básicos, que debemos de manejar de aquí y en adelante. Y pues ya posteriormente se nos va a facilitar más el tema que vamos a ver, que es relativamente simple. Como les digo, quizás donde se complique es esta parte. Ok, entonces ahí está. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Como les digo, esto es la definición, eso es lo que se conoce como teorema de Variñón, ¿verdad? Y es simple. Si nosotros sabemos no memorizar la fórmula, sino interpretarla, entonces vamos de viaje con cualquier cosa. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a esto, sino pues para que sigamos avanzando. Hacemos un ejemplo más de pasamos a cálculo de momento de inercia y ya pasamos al tema de flexión. No sé si tienen, muchachos, alguna duda respecto a esto. Ok, entonces, permítanme, vamos a buscar uno aquí de un libro. Es igual, permítanme. Ok, hagamos bueno, porque este es simétrico. Porque los que son simétricos, muchachos, respecto a dos ejes, inmediatamente en su centro va a recaer vamos a hacer esto. Ok, vamos a hacer ese rápido. Bien, entonces vamos con ese.
Entonces, inmediatamente lo que les mencionaba, ¿verdad? Nos damos cuenta de la simetría de esa figura. Nos damos cuenta de la simetría de esa figura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre este eje vertical, la casualidad, pues ni modo, nos tocó otro similar a eso. Permítanme, vamos a aceptar ahí. Ok. Buenas noches, Glenda. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo. A ver, por ejemplo, acá, ¿cuántas figuras pueden observar ustedes? ¿Cuántas figuras pueden observar ahí? Ahí, pues ya me adelanté, ya le hice el trazo de una. Ahí está. ¿Ya? Entonces, pueden observar que tenemos dos triángulos rectángulos, y como este es un trapecio regular, entonces estos triángulos rectángulos son congruentes. Y tenemos acá un rectángulo. Entonces, la misma definición, y barra, ¿verdad? Por el área total va a ser igual a la suma de los y sub i por los a sub i. Entonces, primero determinemos el área. El área de un trapecio, ¿qué va a ser igual? A ver, recordemos ahí. Muchachos. Área del trapecio sería base mayor más la base menor por la altura entre dos. Correcto. Permítanme, voy a buscar algo rapidito. Ok. Entonces es correcto, ¿verdad? Vamos a traer con milímetro, entonces hay que tener en cuenta eso. Tendríamos base mayor más base menor, es decir, 40 más 80 sobre 2 por 54. ¿Cuánto nos daría eso? ¿80 sería, ingeniero? Permítame. Por 54. Por 54 les da 80. Revisen. No, ingeniero, son 4.360 por 54. 4.000, ¿tan seguro? 3.240, 40 más, ingeniero. 3240. 3.240. claro. Sí, 40, revisar. 40 más 80 entre 3.240. 2. 3.240, unidad de medida, Sí, sí. Milímetros. milímetros cuadrados. Cuadrado. Ya, entonces igual le vamos a tomar de referencia acá, ¿verdad? Vamos a tomar de referencia acá
Y lo mismo, entonces vamos a tener 3240 y barra igual a, vamos con la primera figura. La primera figura, bueno, acá tendríamos 1, 2, 3. La primera figura sería el rectángulo, ¿no? Entonces, vamos con su coordenada centroidal por su área respectiva. ¿Cuál sería la coordenada y del centroide para ese rectángulo? Ustedes se fijan, la altura total son 54, por tanto, su coordenada centroidal sería 27. ¿27 por cuánto? Por su área respectiva, que sería 40 por 54, ¿verdad? 40 por 54. Ya, ok, vamos más ahora. Vamos con la figura 2. Si ustedes se fijan, la figura 2 y la figura 3, básicamente la misma, habíamos mencionado, son triángulos congruentes. Por tanto, basta multiplicar por 2 lo que vamos a calcular. Entonces, comenzamos con la coordenada y del centroide. ¿Cuál sería, a qué altura estaría respecto a este eje? A ver, muchachos, ¿a qué altura tendríamos ahí ese centroide? 36. Ok, recuerden que estaría ¿a cuánto? Estaría a 2/3 de la altura, ¿verdad? Entonces, ustedes agarran ahí 2 por 54 entre 3, les da 36, como dijo el compañero. Así es. Ok, entonces tendríamos la coordenada del centroide 36 por su respectiva área, que sería 1/2 de la base. En este caso, la base, ¿cuánto sería? Como habíamos dicho que son congruentes, entonces simplemente hacemos 80 menos 40, nos queda 40, entre 2 nos queda 20 y 20. ¿Ya? Nos queda 20 y 20. Entonces, 1/2 de la base por la altura, que sería 54. Vayamos, muchachos, por favor, ahí, apoyen con el cálculo para que no nos atrasemos. Esto es, a ver, 27,40. 27 por 40 por 54 más esto. ¿Me dictan, por favor, ese resultado? ¿Qué pasó? ¿Les dio? ¿Cuánto les dio? 97.200. 97,000. Verifiquen, muchachos. Sí, profe. Coordenada. Quedaría 97,200 entre 3,240. ¿Cuánto notaría eso? 30. Ok. 30 unidad de medida. Para Milímetros. muchas veces, como pues, se les olvida que en un punto las ponen y en otro no la unidad de medida, entonces trabajamos, ¿verdad? Sin unidades de medida, solamente tener en cuenta que estemos trabajando con unidades consistentes, ¿verdad? Y el milímetro, una longitud nos va a resultar en milímetros. Ok, entonces, no sé si tenemos algún comentario, muchachos, para que vayamos avanzando. Solamente comentarles lo siguiente, que si, por ejemplo, quisiéramos determinar nosotros el centroide de una figura, por ejemplo, de este tipo, ¿verdad? Bueno, ya hicimos un ejemplo de esto. En todo caso, permítanme. En todo caso, sería, es decir, voy a cambiar el color rapidito. Que nuestra figura, esto no hay cambio. Permítanme.
que nuestra figura sea lo que yo estoy sombreando en verde. Entonces, ¿qué pasa? Esta suma se refiere a una suma algebraica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo acá, en vez de sumar, por ejemplo, a ver, aquí sería, ya para que entendamos esto, porque de hecho que vamos a trabajar ahorita cálculo de esfuerzo, ¿verdad? Y vamos a involucrar secciones así que están como con esos bocados. Entonces, a ver, tendríamos, por ejemplo, ¿verdad? Si lo hacemos respecto a este eje, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la coordenada por el área de esta figura, llamémosle Y sub 1 por A sub 1, pero como esto no está, no existe, entonces en vez de sumar, ¿qué vamos a hacer? Restarse, ¿ya? Entonces sería su respectiva coordenada Y sub 2 por su respectiva área, ¿ya? Solamente una interpretación algebraica que se le da, ¿verdad? Porque eso pues está hueco, no existe. Solamente para que lo tengamos presente. Entonces, ok. Ahí le envía al grupo la tablita esta que tenemos acá, ¿verdad? De centroide. Y ahora pues recordar únicamente lo referente a cálculo de segundo momento de área para que podamos proceder. Permítanme, vamos a buscar aquí un ejemplo rapidito. Estas capturas, bueno, voy a tomar captura y se los mando, ¿verdad? Porque el problema es que a veces no me da el tiempo de formular el documento. Entonces solamente les mando la captura. Ok, en este caso, muchachos, lo que vamos a hacer es no calcular las coordenadas del centroide, porque, a ver, por criterios de simetría, bueno, aquí miro esto de otro color, la verdad no leí el problema, pero bueno, vamos a asumir que es un mismo material, ¿verdad? Por criterios de simetría, el centroide pues va a estar ahí. La figura es simétrica tanto al eje Z como al eje Y. Permítanme, vamos a aceptar a alguien ahí. Ok, ya, entonces, en este caso no vamos a calcular centroide, sino lo que vamos a calcular es segundo momento de área. Entonces, yo les consulto, ¿qué figuras observan ustedes ahí? ¿Qué figuras observan? ¿Con qué figuras van a trabajar? ¿Qué figura logran ver ustedes ahí? O sea, tenemos un rectángulo externo y tenemos otro interno, ¿verdad? Entonces, al igual que hicimos acá, muchachos, entonces decimos el segundo momento de área de una figura, ¿verdad? Va a ser igual a la suma algebraica de los momentos de inercia de la sub. Casualmente el ejemplo que les está este rectángulo exterior y que la del rectángulo interior para que me quede únicamente el área que aparece ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que les mencionaba respecto a los perfiles huecos. Ya que esos son los perfiles que le llaman HSS. Entonces, vamos a trabajar eso. Ok. Entonces, acá tenemos la tabla, ¿verdad? Para recordar. Acá está. ¿Cómo se determina el segundo momento de área para un rectángulo? Obviamente, ese valor va a depender del eje de referencia que nosotros estemos tomando. Por ejemplo, acá, fíjense bien. Tenemos un eje X y un eje Y. Este eje X está en esta base y este eje Y, pues, sobre este lado. Ahora, aquí me da varias ecuaciones. Entonces, por ejemplo, esta que está acá. Esta que está acá, muchachos, se refiere al momento de inercia respecto al eje X centroidal, es decir, respecto a este eje. ¿Ya? Respecto a este eje. Y este que está acá se refiere respecto a este eje. ¿Ya? Respecto a este eje. Entonces, para este caso, que nosotros estamos plasmando acá, ¿verdad? Nosotros vamos a calcular el segundo momento de área respecto al centroide. Entonces, vamos a subir solamente para recordarles, ¿verdad? Fíjense bien, respecto al centroide dice que es un doceavo de la base por la altura del cubo. Y respecto a uno de los lados, ¿verdad? En este caso es por un tercio. Ok. Vamos a aceptar ahí ya. Buenas noches, Alison.
Ok. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Vamos a tener el segundo momento de área de esa figura va a ser igual a este le vamos a llamar 1 y a este le vamos a llamar 2. Va a ser igual a momento de inercia de 1, lo voy a decir momento de inercia, porque es una propiedad que tiene que ver con eso, pues, con la masa, ¿ya? Entonces, nosotros como ingenieros les solemos llamar segundo momento de área, porque si ustedes recuerdan, el segundo momento de área es la integral de por ejemplo, y cuadrado de a, ya, con respecto a x. Entonces, ¿qué pasa? Este cuadrado, muchachos, que tenemos ahí, por eso es que se le llama segundo momento de área, ¿ya? Sin embargo, ustedes miraban en física, por ejemplo, que el momento de inercia de una barra larga era, por ejemplo, un doceavo de mr a la 4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué aparece la masa? En estos casos, si ustedes se fijan, no aparece la masa, son puros elementos geométricos, pues. Por eso es que en ingeniería, o como ingeniería, nosotros decimos segundo momento de área. Bueno, no sé si entendieron esta parte, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Nadie? Ok, ¿estamos claros? O sea, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Se están quedando callados porque estamos claros? ¿O por qué? Bien, entonces, ¿Estamos claros? de la primera figura, muchachos. Ok, gracias. De la primera figura, ¿verdad? Y dale un doceavo de la base por la altura del cubo. Entonces, como este es mi eje central, ¿verdad? Para el I1 vamos a tener un doceavo de la base. ¿Cuánto sería la base para el primero? Sería 12 más 3 más 3. O sea, tendríamos, 1.2. 1.2 más 0.6. ¿Tendríamos cuánto? 1.8. ¿Verdad? Porque sería todo esto. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura sería 1.8 más 0.6, tendríamos 2.4, ¿verdad? Pero la altura va al cubo. Permítame, vamos a aceptar a alguien más. Buenas noches, Jason. Ok, ¿cuánto notaría eso? ¿Cuánto notaría eso? Ajá, muchachos, ¿cuánto les dio? Sin pena, ahí que el resto verifique. Bueno. 2.0736. 2.07, ¿verdad? Vamos a traer con dos decimales. Y la unidad de medida, ¿cuál va a ser? A ver, Alejandro García, ¿cuál va a ser la unidad de medida ahí, Alejandro? Para ese segundo momento de área. Ese es pulgada. Solo pulgada. Pulgadas a la cuarta. Así Sí, es, por la a la 4. la suma de la potencia que tenemos en la multiplicación, perfecto, así en general. Así es. Sí, porque aquí Disculpe, tenemos que pulgada al cubo y aquí pulgada, ¿no? Entonces eso nos va a sí, por pulgada la a la suma de 4. potencia que se hace ahí. Así es. Ok, vamos con I2. Entonces, ¿I2 cuál es? El
interior. Voy a cambiar a otro color, muchachos, porque mucho rojo me... Ok, vamos con el I2. Rojo y negro ahí, como el corazón. Vamos con el I2. Ok. Un doceavo de la base. ¿Cuánto es la base del 2? Es 1.2, ¿verdad? 1.2 por la altura, que es 1.8 al cubo. ¿Cuánto nos daría eso? 0.58 pulgadas a la cuarta. Corríjanme, por favor. Verifiquen, muchachos, por favor, ahí. Sí, así es, Eso da. 0.58. Así es. Ya, entonces, el segundo momento de área de la figura va a ser ¿cuánto? La diferencia, ¿no? 2.07 menos 0.58, habían dicho, ¿verdad? 0.58. 1.49. 1.49 pulgadas a la cuarta. Ya, entonces eso sería. Pero, a ver, un comentario. Este salió sopita. Salió sopita porque el centroide de ambas figuras, muchachos, coincide, porque son figuras concéntricas. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si esas figuras no, esos centroides no coincidieran. Entonces, ahorita vamos a hacer uno de ese caso. Los centroides no coinciden. Es decir, o sea, lo que les trato de decir con esto es que el centroide de la figura, coincide con el centroide de la subfigura. Eso no siempre se da. ¿Ya? Entonces, como por ejemplo, vamos a trabajar un perfil W. Ahí está. Vamos a calcular el segundo momento de área, ¿no? En este caso les decía que salió sopita porque, pues, por criterios de simetría, el centroide se encuentra al centro, ¿no? Al centro de ambos rectángulos. Sin embargo, por ejemplo, acá, esta figura es simétrica, pero solamente respecto al eje vertical, ¿verdad? Entonces, pero con eso, pues, nos va a bastar por ahorita. Ahí. Permítame. Bien, ahí. Ok. Entonces, miren, vamos a calcular el momento de inercia centroidal. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Qué quiere decir centroidal? Que va a ser a partir del centroide. Pero para poder calcular esto, lo primero que tengo que conocer es qué. ¿En qué punto está el centroide? ¿Ya? ¿En qué punto está el centroide? Entonces, acá, por ejemplo, en este rectángulo, yo sé que el centroide de ese rectángulo, ¿verdad? Lo vamos a enumerar 1, 2, el alma, y 3. Recuerden que esto se le llaman patines, esto se le llama alma. 1, 2 y 3. Entonces, vamos a calcular el centroide de esa figura. Lo mismo, ¿no? Entonces, como es simétrica respecto al eje Y, perdón. Vamos a hacer Ahí. Bien.
Ok, entonces vamos a calcular, ¿verdad? Este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y. Entonces vamos a calcular la coordenada Y del centroide. Entonces, Y por A va a ser igual a la suma de los Y sub I por los A sub I. ¿Ya? Entonces, el área total de la figura va a ser ¿cuánto? Vamos con 1, por ejemplo, va a ser 2 por punto 5. 2 por punto 5 más, ahora el área de la 2, ¿qué va a ser? ¿Cuánto es la base de este? Acá me lo marca. Miren, ese es el espesor del alma, punto 5 por la altura, que es 3. Más, tenemos la base, que son 5 por la altura, que son punto 5. Entonces, el área total va a ser, bueno, 2 por punto 5 es 1, más punto 5 por 3 es 1.5, más 5 por punto 5 son 2.5. 2.5 y 1.5 son 4, más 1.5. Todo eso tiene un valor de 5 pulgadas cuadradas. Solamente verifiquen, ¿verdad? Porque pues, sí me confundí igual. Entonces, ahora vamos con esto. Entonces, vamos a decir 5 por Y centroidal va a ser igual a, vamos con la primera figura. La primera figura, ¿a qué altura va a estar su centroide? ¿A cuánto? A punto 25, ¿no? Que sería la mitad de punto 5. Punto 25, ¿por cuánto? Por su respectiva área, que son 2 por punto 5. Más, vamos con esta ahora. A ver, Glenda. ¿Está por ahí Glenda? Glenda, ¿a qué altura estaría el centroide de del rectángulo 2? Ah, 3. 1.5. A ver, fíjense bien. Recuerden que la cota es desde aquí, ¿no? Desde aquí hasta el mero centro. ¿A qué altura sería? 5. ¿Segura? A 2, jefe, sería. A 2, ¿verdad? Recuerden que la altura del rectángulo... 1.5. A ver, recuerden que la altura del rectángulo es 3. Como el centroide está al centro, quiere decir que de aquí hasta aquí hay 1.5. Punto Más, 5. Sería 2, ingeniero. correcto, más este 2, punto ingeniero. 5, tendríamos 2 así. 2. Correcto. Centroide, ¿verdad? Por su respectiva área, que ya vimos que es 0.5 por 3. Ok, más, ahora, ¿a qué altura estaría este? Estaría a la mitad de esto, que es 0.25, más 3 más 0.5. ¿Cuánto sería? 3.75. ¿Verdad? ¿Estamos claros con eso? Tenemos 3 más 0.5, 3.5. Y como este está a la mitad de la altura, es decir, la mitad de 0.5 es 0.25, sería 0.25 más 3 más 0.5, 3.75. Ahora, por su respectiva área, que sería la base, es 5 por su altura, que es 0.5. Entonces tenemos 5y barra, va a ser igual a 0.25 por 2, ¿es cuánto? Es 0.5 por 0.5, 0.25. Más 0.5 por 3, 1.5 por 2, tendríamos 3. Más, esta sí no me la sé. 3.75 por 5 por 0.5, ¿cuánto sería? Bueno, esto es como que tengamos 3 más un cuarto. A ver. No, 3 más 3 cuartos. Calculen, Nacho, chavo. Me queda como 9, 38 por ahí. No todas. ¿Cuánto le dio, muchacho? Ahí
Ahí me da 9.37. 9.37. Entonces, 5y barra va a ser ¿cuánto? 9.37 más punto 25, tendríamos 9.52. No, 9.62. 9.62, 12.62. Y barra es igual a 12.62 sobre 5. ¿Qué varía eso? 2.5. 2.5 pulgadas, ¿verdad? Entonces, de aquí para acá, estaría como por aquí el centro de más o menos. Que vaya, no. Entonces estaría a 2.5 pulgadas, ¿verdad? 2.5 pulgadas. Entonces, pero fíjense bien, eso solamente es el inicio. Lo que nosotros queremos es el momento de inercia centroidal. Ahora fíjense bien. Hay algo que se llama teorema de Steiner. Jefe, una cosa, jefe. Dígame. Ahí es en la primera, en donde dice 0.25, es 0.125. ¿A dónde? Punto 25 multiplicado por 2 por 0.5 da 0.125. 0.125 es. Sí. Ah, sí, hombre, que yo este lo tomé como punto 25, no como punto 5. Tienes razón. Entonces es 0.125. Ahí es, jefe. Más, lo otro sí está bien. Sí, no, porque aquí era 1.5 por 2, 3. Ahí está bien. Entonces, ¿cuánto daría esto? Bueno. ¿Cuánto daría entonces? La suma. $12.49. Verifiquen, muchachos. ¿Por qué dio 0.125? Es 0.25, profesor. No me han dicho 125. A ver, si está multiplicando 0.25 por 2 por 0.5, ¿cuánto es? No sé, 0.25. Tienes razón, es que no es 0.125, no es. No, no, 0.25 como Pero estaba. lo cambié. No, por eso, al multiplicar 2 por 0.5 es 1. Usted está bien, 0.25. profesor. Entonces lo teníamos bueno. Sí. Estaba bien, estaba Bien bien. matematizando ustedes. Sí, 12.62 no había dado, ¿verdad? Sí, es que alguien me dijo a mí, es no sé cuánto, pero está bien, pues, ¿verdad? Lo que queremos es que estén ahí. No sé cuánto había dado aquí, muchacho. 12.62. Ok. Ahí está. Así que aquí, ¿cómo lo había sacado? Pues no, hombre, sí, estaba fácil, no sé por qué me dejen engatusar, porque hay 2 por punto 5 es 1, por punto 25 es punto 25. No sé por qué. 12.62. Ahí es, correcto, 2.5. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Hay algo que se llama, fíjense bien, si este es mi eje, es decir, visto en planta, ¿verdad? Yo conozco un momento de inercia respecto a ese eje. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero determinar ahora el momento, este va a ser un eje L y este va a ser un eje L'. Entonces, si yo quiero ahora determinar el momento de inercia de una figura respecto a este eje,
pero no quiero volver a calcular todo, hay algo que se llama teorema de Steiner. No sé si lo recuerdan ustedes, el teorema de Steiner. Entonces, el teorema de Steiner me dice que este sería el centroidal, ¿verdad? Vale, voy a ver si le busco una imagen por acá. Para que, pues, mejor que mi dibujito que estoy haciendo ahí. Permítame. Bueno, ni modo, no podemos poner este. Estoy buscando una imagen ahí más o menos entendible. Ok, vamos con esto. Ahí está. Ok. Entonces, fíjense ahí mucho. Nosotros en este caso, lo que conocemos sería el momento de inercia respecto al eje centroidal. Respecto al eje centroidal. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero determinar a partir de este eje? Perdón, a partir de este que tenemos acá. Ya. O mejor dicho, acá también. Si este es mi eje centroidal. Ese M, yo lo quiero determinar ahora el momento respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice que el momento respecto a cualquier eje, ¿verdad? En este caso, pues sería este el que consideramos nosotros, va a ser igual al momento de inercia respecto al centroide más este M se refiere al área de la figura, ¿ya? Es decir, toda esta área, la que yo estoy trabajando, multiplicado por D cuadrado. ¿Ese D cuadrado qué es? Va a ser esta distancia. La distancia entre los dos ejes. Ya eso va al cuadrado. Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a hacer un ejemplo con algo conocido. Fíjense bien acá esta figura. Fíjense bien. Para el rectángulo. Respecto al centroide, dice que es un 2/7 de la base por la altura del cubo. Y respecto a este lado, a su base, es 1/3 de la base por la altura del cubo. O sea, lo que cambia solamente es que el denominador, ¿no? Entonces, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar eso haciendo uso del teorema de Steiner. Entonces, ok. Tenemos que un rectángulo, ¿verdad? Va a tener altura B, la base A, ¿verdad? Y este es el eje centroidal. Entonces, el momento de inercia respecto al centroide dice que es igual a 1/12 de la base A por la altura. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos, muchachos, nosotros? Calcular el momento de inercia respecto a la base. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Steiner? El momento de inercia respecto a cualquier eje va a ser igual a el momento de inercia respecto al centroide más el área de la figura por una distancia, la distancia que separa los ejes al cuadrado. Entonces, el momento de inercia respecto a esta base va a ser ¿cuánto? Va a ser igual. El momento de inercia centroidal, acá lo tenemos, es 1/12 de la base por la altura al cubo, más el área de la figura. ¿Cuánto sería esta área? Como un rectángulo sería A por B, ¿verdad? Ahora les consulto, ¿qué distancia separa esos dos ejes? ¿Cuál es la distancia entre esos dos ejes? ¿Cuál sería la distancia entre esos dos ejes? ¿Alguien ahí que me indique?
No sé si estoy mal, pero sería B medio. No. Así es, excelente. Medio. ¿Ya? Porque es esta distancia. Es esta. Esto sería mi D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que esto es el centroide, muchachos. Y el centroide está ¿dónde? A la mitad. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto a este eje, esta distancia que separa va a ser B medio. Ahí está. Eso sería. Entonces, el IX va a ser igual a un doceavo, ¿verdad? De la base por la altura del cubo, más AB, ¿por cuánto? O bueno, aquí B cubo sobre 2 directamente, ¿no? Porque sería B cuadrado por B, B cubo. Ahora esto es cuestión solamente de sumar. Si ustedes se fijan, son las mismas variables, entonces solamente se suman las fracciones. ¿Cómo sumamos esto? Bueno, agarramos el mínimo común múltiplo que sería 12, 2 entre 12, 1, por AB cubo, me quedaría AB cubo, ¿verdad? Más 2 entre 2, 6, por una 6. Vamos bien ahí. Por AB cubo. A ver. 24, 2, más 12. Sí, es que aquí la estoy canteando yo y ustedes no se fijaron. Aquí es B4, espérame que se cayó el tema. Aquí es B cuartos. Ya, porque es 2 al cuadrado. Entonces, lo mismo, esto lo voy a borrar. Entonces, mínimo común múltiplo 12, 12 entre 12, 1 por esto, AB cubo, más 2 entre 4, 3 por esto. ¿Ya? Entonces nos queda 3 más 1, nos queda 4. 4 AB cubo sobre 2. Cuarta 1, cuarta 3, y nos queda un tercio de AB al cubo. Ya, que es lo que nosotros pues habíamos visto en la tablita, que ese es el momento respecto a este. Entonces, este teorema de Steiner, a nosotros nos facilita mucho la vida, porque pues, o sea, imagínense después calcular nuevamente, ya calculé esto, imagínense después calcular nuevamente todo el proceso y el cacho, entonces solamente se reduce a esto. E igual, si es una figura compuesta, entonces es el momento de inercia respecto a un eje va a ser igual a la suma, ¿verdad? De los momentos de inercia centroidales más sus respectivos factores. ¿Ya? O sea, aquí lo estamos generalizando. Entonces, ahora vamos a... ¿Cuál era el que íbamos a calcular? No lo había puesto por aquí. Este. Entonces, por eso es que el primer paso para esto es calcular el centroide, porque pues lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a calcular el momento de inercia centroidal respecto de esa figura, ¿verdad? Entonces, el centroidal va a ser igual a centroidal 1 más centroidal 2 más centroidal 3. Entonces, pero este C no se refiere al centroide de las figuras individuales, no, se refiere a este C que está acá, este C, ¿ya? Entonces, vamos con el IC 1, por ejemplo. Entonces, fíjense bien, esta es la figura 1, pero mi centroide está por aquí, miren, está por aquí. Quiere decir que ahí tengo que utilizar el teorema de Steiner, porque miren, hay una separación entre el centroide de toda la figura y el centroide de mi figura independiente. Entonces, vamos como sigue. Conocemos el momento de inercia centroidal de este, ¿no? Que es un doceavo de la base, que es 2, por la altura, que es 0.5. Ahora, más el área, ya tenemos 2 por 0.5, por la distancia entre los dos ejes. ¿Cuál sería esa distancia, muchachos? ¿Cuánto sería esa distancia entre los dos ejes? A ver, razonen ahí más o menos. Fíjense bien acá, que aquí tenemos 2.5. Entonces,
Que me diga alguien ahí cuánto sería esa distancia entre esos dos ejes. 2, profesor. 2, así es, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque fíjense bien. Desde el eje de referencia X tenemos 2.5 el centroide, ¿no? Ahora, y este centroide está a punto... bueno, no, a ver, ahí estoy pecando yo, dándote la razón. Porque este centroide está a ¿cuánto de abajo? Está a punto 25. Es punto 5 toda la altura. Pero el centroide está a la mitad. Entonces, 1.75. ¿Seguro? Es la mitad de 0.5, no, 0.25, más la mitad Correcto. de 3. No, sería, fíjate bien, es la distancia entre los ejes. Entre los ejes. O sea, de aquí para acá tenés 2.5, pero aquí tenés levantado 0.25, ¿vas a sumar o vas a restar? O sea, van a calcular esto. Eso es lo que van a calcular. Sería restarle entonces a 2.5. Correcto, 2.5 menos 0.25. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? 2.25, ¿ah? 2.25 al cuadrado. Entonces, no sé si tienen ahí para que me dicten. Bueno, aquí sería 1, un doceavo. Que tenemos 1 y 2.25. Que sería 2 más un cuarto. Sería 8, 9 cuartos. 81 dieciseisavo. No sé cuánto da eso. ¿Cuánto daría eso? A ver, entre 16 y 12, ¿cuánto sería el mínimo común múltiplo? Entonces, los 4. 1, 16. 2 cuadrados, 4. 2 cuadrados, 1. Y 3 por 2 al cuadrado. 4 por 3. 2. 48. 38 entre 12, 4. Más 48 entre 16, 3 por 81, 243. Eso nos quedaría 247 sobre 40. Bueno, no sé si verifican, muchachos. $5.15, creo. Bueno, ahí verifican, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con el IC2. Vamos con este. Entonces, sería momento de inercia centroidal, un doceavo, de su base, que sería 0.5, por su altura, que es 3, al cubo, ¿verdad? Igual, como no coincide el centroide de esa figura con el centroide de la figura total, entonces hay que utilizar el teorema Steiner, sería 0.5 por 3, por ¿cuánto sería la distancia ahora entre esos dos ejes? ¿Cuánto sería esa distancia? A ver, Carlos,
guardado. ¿Cuánto sería esa distancia entre esos dos ejes? Suave, suave, no la vi. Espera. ¿De dónde, ingeniero? Desde el centroide de este rectángulo con el centroide de la figura, pues. ¿Cuánto sería esta separación, pues, básicamente? ¿Cómo encontraría esta separación? Este puntito es el centroide de esto, porque ya sabe que está a la mitad de acá. ¿Cuánto sería? 2.5 menos... Pero no voy. Esa distancia no son 0.5. Ajá, pero... Sería, ¿verdad? A ver, 3, la mitad está a 1.5, ¿no? A 1.5. Más 0.5 son 2. Entonces, si a los 2.5 le restamos 2, nos quedan los 0.5, como dijo el compañero. 0.5, así es. Al cubo, ¿verdad? Perdón, cuadrado, de caballo. Cuadrado. Ok, tenemos, y C2 va a ser igual a ¿cuánto? 3, Chacho, aquí, puta, aquí me comí un cubo, ¿ves? No me fijé. Porque es un doceavo de la base, que es 2 por la altura al cubo. Ahí me disculpan, ¿ves? Ahí me comí, enséñame si ahí está bien el resto. Un verguero que dice. Ahí es el 0.5 es al cubo. Por 2 por 0.5 al cubo más 2 por 0.5 por 2.25 al cuadrado. Dice que eso da 5.08. Ok. Ahora acá no, solamente para chequear. Un doceavo de la base por la altura del cubo, está bien. ¿Cuánto daría esto? No sé si estoy bien ahí, verifiquen ustedes, 1.5. ¿Ya? Y el dice 3 va a ser igual a, ¿verdad? Un doceavo de la base, y vemos que son 5, por la altura, que es 0.5 al cubo, más el área, que sería 5 por 0.5, por la separación entre los ejes. Entonces ahora entre este eje, muchachos, y el eje centroidal. Entonces lo mismo, fíjense, hasta aquí tenemos 3.5. Y como esta está a la mitad, sería 3.5 más 0.25, 3.75. Para encontrar esta separación, decimos 3.75 menos 2.5. ¿Nos quedaría cuánto? 1.25, ¿verdad? 1.25 al cuadrado. No sé si duda ahí, ¿entendieron esa parte? Hasta acá tendríamos, fíjense bien, la mitad, que es 0.5, más 3.25, perdón, más 3, 3.25, más 0.5, 3.75. Ahora, si a eso le restamos los 2.5, queda 1.25. Entonces tendríamos, bueno, ya el resultado ahí, si tienen calculadora. Según queda 3.96. Vayan verificando, ¿verdad?
Verificamos ahorita, si después lo ocupan para estudiar, no van a saber por qué dio eso. Entonces, el momento de inercia centroidal va a ser 508 más 1.50 más 3.96. ¿Todavía eso? Y se quedaría 10.54. ¿Ya? Y ahí quedaría. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna consulta referente a eso. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, solo una asistencia vamos a llenar en línea, consulta. Pues deberían ser las dos. Ah, bueno, y vamos a terminar ahorita la primera hora. Ya la llenaron, no creo, la voy a llenar. Sí, la primera ya está llenada. La segunda, ¿a qué hora se va a hacer? Sería después de las 7:40. Vamos a esperar a las 7:40 y la llenamos. Ok, entonces voy a poner un par de imágenes ahí para explicar la introducción del tema. Y acá. Bien, entonces, pasando en materia, muchachos, tenemos las siguientes situaciones, ¿verdad? Dijimos que estamos hablando de flexión. Estamos hablando de flexión, entonces considera la barra que está siendo levantada por un ahí en un gimnasio. Entonces, bueno, se sugiere, ¿verdad?, que la ubicación de los brazos sea simétrica, por eso se marca ahí. Entonces, está levantando 80 libras y esto representaría en las reacciones de los brazos respecto a los pesos, ¿no? Entonces, si ustedes calculan las reacciones, les va a dar eso. En casos así, donde es simétrico, ¿verdad? La configuración es simétrica, es decir, yo trazo un eje acá vertical, va a ser igual a esta fuerza que tenemos acá, que es lo que pueden observar ahí. Entonces, evidentemente, esa barra, ¿verdad?, que se podría modelar como una viga, en esta parte está sufriendo una flexión, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, realizamos un corte acá y acá, entonces recuerden ustedes, cuando realizamos el corte de izquierda a derecha, ¿qué se produce? Se va a producir, vamos a hacer esto un poquito para adelante. Recuerden lo que se llama en el diagrama, se va a producir una carga, ¿verdad? En este caso, acá, y esto está produciendo un momento aquí, esta para equilibrar va a producir un momento acá.
¿Ya? Momento acá. Entonces, fíjense bien. Este momento que está acá es voy a hacerlo a la izquierda de C. ¿Ya? A la izquierda de C. Haciendo ese corte, ¿verdad? Aquí en ese corte. Lo mismo sucedería acá. Esta de 80 libras me va a producir un momento en este sentido y aquí internamente para equilibrar la barra va a producir un momento en sentido contrario, pero de la misma magnitud. ¿Ya? De la misma magnitud. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, esto es a la izquierda de C. Entonces, inmediatamente a la derecha de C se va a producir el mismo momento, pero en sentido contrario para que la suma de momento en este punto sea ¿cuánto? Sea 0. O sea que si este va acá en sentido horario, este de aquí va a venir en sentido antihorario. Lo mismo de acá, este va antihorario, o sea que este tiene que venir en sentido horario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la condición es que la suma de momento, ¿verdad? Lo que manejamos respecto a ese punto sea 0. Entonces, para que sea 0 tienen que tener la misma magnitud, pero sentido opuesto. Entonces, ese tramo de barra es lo que tenemos acá, CD, que si ustedes se fijan, es la dirección de los momentos que nosotros tenemos ahí. ¿Cuánto vale ese momento? Simplemente, ¿verdad? Sería 80 por 12, que eso es 960 libras por pulgada. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Este momento, este par de momentos, ¿verdad? Que lo podemos representar acá también, es lo que se llama flexión pura. ¿Por qué se le llama sección pura? Porque el elemento está siendo sometido a un par de momentos que tienen la misma magnitud, ¿ya? M igual a M. Entonces, al estar sometido a curvearse, esto va a tender acá a curvearse. Obviamente, ahí estoy exagerando, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Acá, ¿verdad? Si nosotros miramos esta sección aquí, la miramos de perfil, entonces, en la sección, en esta sección, se va a producir una serie de esfuerzos que van a ser normales a la sección, es decir, perpendiculares. Y esos esfuerzos los representamos acá. Entonces, como la viga va a tener este sentido de deformación, esta parte de arriba va a estar ¿en qué? Va a estar en compresión. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es como que la viga se esté empujando hacia el centro, ¿verdad? Y eso va a producir un acortamiento. Por tanto, decimos que estar en compresión y inferior va a estar ¿en qué? En tensión, porque las fibras se están alejando del centro, ¿verdad? Y se está produciendo un alargamiento. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, lo estamos representando aquí en este diagrama. Esto es lo que se conoce como la distribución de esfuerzo. Distribución de esfuerzo. Y sigma X, muchachos, es lo que se conoce como esfuerzo por flexión. Denme un minutito, no voy a llenar esa asistencia que no le nada. Tal vez me ayuda Alison, tal vez está por ahí y me cuenta las mujeres, por favor, que están presentes en la sesión. Bueno.
6, ingeniero. Ok, gracias. Ok. Buenas noches, ingeniero. Mire, Buenas noches. disculpe, esa nota que sale en el sistema, ¿cómo compruebo que llevo eso? No, de hecho ahí no hay nada referente a ustedes, fíjate, ahí tuve un pequeño problema. Fue que se importó un archivo directamente. De hecho ahí no, o sea, nada de lo que está ahí es de ustedes. Igual me pasó con el otro grupo de estática. Se me había, bueno, como nadie me había comentado, se me había olvidado comentarles, pero sí, esa nota, de hecho no he terminado siquiera yo de revisar. Ya pues, por si revisan, sepan pues que no es la nota realmente que he subido. Ok, entonces tenemos ahí, ¿verdad? Entonces dijimos que al someter esto a un par de momentos, se crea esta condición que se llama condición de flexión pura. Y pues esa flexión en la parte superior me comprime las fibras del material y en la parte inferior me la estira, ¿verdad? Y visto en perfil, se produce una distribución de esfuerzo de este tipo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos determinar, muchachos, es este sigma sub x.
este sigma sub x. ¿Cómo lo determinamos? Por ejemplo, si yo quisiera determinar acá, ¿verdad? Ese esfuerzo, el esfuerzo que se produce ahora y, entonces, ¿cómo determinamos eso? Entonces, para no meternos en tanta demostración, ese esfuerzo es igual a m por y sobre i. ¿Ya? Donde este m es el momento, el valor del momento que me está produciendo la flexión, en este caso este de acá, ¿no? Ya vemos que es el mismo. Y va a ser la distancia desde de este punto de acá que se llama eje neutro. Desde el eje neutro, ¿verdad? Ese va a ser mi punto de referencia. Y ese eje neutro, ¿dónde se va a ubicar? Se va a ubicar en el centroide de la sección. Por eso les decía la importancia de saber calcular o determinar el centroide de una figura. Ya, porque si, o sea, pasamos directo a esto, entonces vamos a andar un poco más desorientados. Entonces, básicamente esto. Ahora, vamos a tener un momento de flexión máximo que va a ser igual a ¿cuándo? Cuando Y valga ¿quién? Valga C. Esa C se refiere a la distancia más lejana, o sea, a la parte tensada. ¿Ya? Ese C siempre va a estar dirigido a la fibra más externa, o sea, estos puntos de acá. ¿Ya? Eso en el caso para el esfuerzo máximo. Si a mí me piden el esfuerzo en un punto específico, por ejemplo, acá en ese, desde el centroide de la figura hasta ese punto va. ¿Ya? También hay algo, muchachos, que se llama factor de seguridad. Factor de seguridad. Entonces, un material determinado, vamos a suponer, por ejemplo, ahí, digamos que un tipo de acero, ¿verdad? En ese tipo de acero, muchachos, obviamente, recuerden ustedes que hay diferentes tipos de acero. El tipo de acero va a depender de qué. El tipo de acero va a ser función de la cantidad de carbono que tenga. Recuerden que el acero es básicamente hierro más carbono, ¿ya? Entonces, esta pieza va a tener dos tipos de esfuerzos característicos, que uno se va a llamar esfuerzo de fluencia. Este es lo que se conoce como esfuerzo de fluencia. Y otro que se va a llamar esfuerzo último. Esfuerzo último. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es cuál? Este esfuerzo de fluencia es cuando, valga la redundancia, el material empieza a fluir. Es decir, está pasando de un estado elástico a un estado que se llama elastoplástico. O sea, este estado elástico, a ver, cuando hablamos de un estado elástico, quiere decir que pues, podemos aplicar directamente la ley de Hooke. La fuerza es directamente proporcional a la deformación. ¿Ya? Entonces, en la zona elástica, cuando un material se encuentra en su zona elástica, se cumple esto. O sea, que si yo estiro ese material, al cabo de un tiempo, él va a recuperar su forma. ¿Ya? Por ejemplo, a su posición inicial, siempre y cuando esa fuerza nosotros la mantengamos en el rango elástico. ¿Qué pasa? Cuando ya estamos entrando en esta zona de elastoplástico, una zona de transición. Eso se refiere a que que se llama
zona plástica. Que en esta zona plástica, muchachos, ya la deformación es permanente. La deformación es permanente, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Este esfuerzo de fluencia es básicamente lo que a nosotros nos va más o menos garantizar en qué estado se encuentra el elemento, ¿verdad? Por ejemplo, en la estructura, por ejemplo, específicamente, siguiendo hablando del acero, nosotros buscamos cómo trabajar con esto que se llama factor de seguridad. Este factor de seguridad a nosotros nos va a permitir diseñar una estructura tal que, perdón, bajo las condiciones previas analizadas, es decir, situaciones de sismo, situaciones de viento y otras cargas vivas, la estructura bajo esas condiciones o bajo esa configuración de carga no llegue a este punto. No llegue a este punto. Entonces, o básicamente podemos decir lo siguiente, fíjense, este factor de seguridad es igual a el esfuerzo último del elemento sobre un esfuerzo que se llama esfuerzo permisible. Ahora, si ese esfuerzo permisible es menor al esfuerzo de fluencia, decimos que el elemento se encuentra todavía en la zona elástica. Y esto es importante recordarlo porque toda esta teoría, toda esta demostración para llegar a esta deducción, muchachos, se logra considerando que el elemento se encuentra en una zona elástica, ¿ya? O sea, que nosotros para proceder con el uso de estas ecuaciones debemos primero cerciorarnos que se cumple esto, ¿ya? Ahora, este esfuerzo último, miremoslo acá, miremoslo como en un diagrama del acero, ¿eh? El diagrama del acero. Esto es esfuerzo y esto es deformación unitaria. Entonces, inicialmente viene una función lineal, ¿ya? Una recta. O sea, esto de acá es la zona elástica, que le llamaba zona elástica. Porque se cumple, pues, que que si estiramos el elemento, pues al cabo de un tiempo regresa a su estado natural, ¿no? Elástico, recupera su forma. La pendiente de esa recta es lo que se le conoce como módulo de elasticidad. O sea, el esfuerzo es módulo de elasticidad por deformación unitaria, ¿ya? Entonces, luego cuando llega a la zona elastoplástica, entonces aumenta levemente el esfuerzo, ¿verdad? Este que está acá sería mi sigma permisible. Entonces, una vez que yo alcanzo y dejo o traspaso o supero ese sigma permisible, ya estoy incursionando en la zona elastoplástica. ¿Ya? Esa zona elastoplástica va a haber un tiempo en el que el elemento va a soportar mucha más carga, que ese sería mi delta Y, mi sigma Y, perdón, va a soportar más carga, ¿verdad? Pero obviamente ya va a ir sufriendo ese fenómeno de que va a ir quedando deformado poco a poco hasta llegar hasta este punto que va a ser mi punto último, donde el elemento ya va a decaer. Es decir, en ese punto ya no va a admitir más resistencia, sino que puede llegar a un punto de falla. Y el punto que está acá, mi punto máximo, ¿verdad? Ese sería mi sigma Y. ¿Ya? Es decir, llegamos a un estado de esfuerzo máximo donde el elemento soporta grande esfuerzo, ¿verdad? Sin todavía colapsar, pero si sometiéndose a fuerza, o mejor dicho, después de ese esfuerzo, entonces viene de un solo al punto último, punto de falla. ¿Ya? Hay algo que se llama rótula plástica o el criterio
0.56. O lo que se busca es que primero falle la viga antes de la columna viga, sea, o cuando se hace una inspección, el área de la sección de la viga sea menor al área de la, porque si estamos hablando que se colocó de una estructura monolítica, se colocó el mismo concreto, la misma resistencia, y si una falla primero la columna, ¿qué va a pasar? O sea, la estructura va a colapsar mucho más rápido, ¿no? En cambio, las vigas son puntos de apoyo, pero también las columnas. O sea, las vigas pueden fallar, pero mientras la losa no falle por punzonamiento, entonces la columna van a sostener todavía la estructura. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto es la teoría. Miren. Esto es la teoría. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar en conjunto con el cálculo de este momento de inercia y pues este momento. Que nosotros pues en algunos casos no lo van a dar y en otros casos lo vamos a determinar. Sin embargo, recordemos que para poder aplicar esta teoría se debe cumplir esto, que el esfuerzo permisible. ¿Este esfuerzo permisible cuál es? Este que nosotros vamos a determinar acá. ¿Ya? Bajo la condición bajo la cual se encuentra mi viga actualmente. ¿Ya? Vamos llenando la otra asistencia, por favor. Ok, no sé si ya terminaron de llenar. Son las 50. Nos vamos a dar unos 10 minutitos ahí, ¿verdad? Entre hora y hora para pues, por si tienen algo que hacer y yo pues, voy a tomar agua. 10 minutitos, iniciamos a las 8.